Gloria sea al Señor. Bendito sea nuestro buen Dios. Le damos las gracias por el privilegio que nos da de estar en este lugar para poder predicar su bendita palabra. Vamos a hacer unas palabras de oración para ponernos en sus manos, sabiendo que sin su ayuda no podemos hacer nada. Maravilloso y buen Dios, honramos, adoramos y bendecimos tu santo nombre, porque tú eres bueno, porque tú eres grande. Señor, nos acercamos delante de ti con palabras de oración para pedirte que tú tomes control de esta transmisión, Señor, que podamos llegar hasta los hogares, Señor, ahí donde nos puedan escuchar, para que tu palabra pueda penetrar en los corazones, Señor, que pueda traer libertad, pueda traer sanidad, pueda traer instrucción, bendición, Señor, corrección. En el maravilloso nombre de Jesús te lo ruego, Padre mío. Danos un corazón humilde para recibir tu palabra, por favor, Señor. Tu palabra dice que las palabras tuyas no vuelven vacías, mi Dios. Y te pido que por favor venga a obrar en nuestros corazones, mi Rey. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Reprendemos toda obra de las tinieblas. Reprendemos todo lo que se quiera levantar en contra de tu palabra. Lo atamos, lo declaramos inoperante por el poder bendito de tu palabra, por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria sea al que vive y reina para siempre. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de predicar su palabra en este día lluvioso. Gloria sea al Señor de que tú estás ahí en tu casita, ¿verdad? En la comodidad de tu hogar, y nosotros estamos aquí parados en la brecha para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Así es que gracias por conectarte. Te instamos a que compartas la palabra, que le invites a alguien y le diga, conéctate, escucha la palabra del Señor. También quiero darle las gracias a nuestros hermanos que están en el área de Miria, que son los que están encargados de asegurarse que podamos salir al aire. Muchas gracias por su esfuerzo. Usted no lo mira, pero ahí están del otro lado de la cámara. Así es que muchas gracias, que Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Gálatas capítulo 2 versículo 18. Gálatas capítulo 2 versículo 18. Dice la palabra del Señor: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Leo una vez más: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Gloria sea al Señor. Leí esta palabra y me llamó la atención. Estaba leyendo y cuando llegué a este versículo llamó poderosamente mi atención, porque está hablando de algo que se destruyó, pero que después se pudo haber vuelto a construir, que algo que se pudo haber reedificado. Ahora ahí está hablando de que iba a haber una consecuencia a causa de aquello. Entonces desde ese momento quedó en mi corazón marcada esa palabra, y el día de hoy Dios ha puesto en mi corazón, me ha guiado a través de su Espíritu, que la pueda compartir con todos vosotros. Ahora, antes de entrar de lleno del tema, quiero que entendamos que Dios es un Dios que restaura. Realmente Dios es tan maravilloso y no cabe ninguna duda en que Dios es un Dios restaurador. Aún de las ruinas, aún de los escombros, aún donde ya no parece que ya no hay nada que hacer, Dios aún puede reedificar, Dios aún puede restaurar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo sabemos eso? Lo vemos a través de la palabra. Muchas vidas, pueblos que Dios, su pueblo, en muchas situaciones, en muchas instancias que Dios los restauró, aun cuando se consideraban que ya estaban destruidos, Dios volvía a levantar a esa nación de Israel. Lo vemos en la palabra con personajes individuales. Lo vemos también en nuestras propias vidas, porque Dios, cuando hemos pensado que ya no hay solución, Dios ha hecho una obra maravillosa, y también lo hemos visto en la vida de otros. Así es que sin duda Dios es un Dios que restaura, y restaura lo que parece que ya no se puede rescatar, lo que parece que ya no tiene solución. Dios lo restaura. Dios es un Dios de restauración. Y así es que quiero decirte que Dios puede restaurar tu vida o tu matrimonio o la circunstancia que parezca destruida y que parece que ya no hay nada que hacer. Quiero decirte que Dios la puede restaurar. Dice la palabra del Señor que Abraham, el padre de la fe, le creyó al Señor. Mira hasta dónde le creyó al Señor. Él creía que Dios tenía el poder, que podía levantar a su hijo de las cenizas. Abraham creía que Dios tenía el poder de que, aunque su hijo ya muerto y calcinado,
de las cenizas Dios podía volver a levantarlo y darle vida. Mira qué tremendo es el poder de Dios, y Abraham le creía eso a Dios. Así es que inclusive si tú ya miras ceniza en esa situación, en esa circunstancia, Dios aún de las cenizas, Él puede restaurar. El Señor Jesucristo murió, pero al tercer día resucitó. Así es que el Señor puede hacer que resucite lo que ha muerto, puede hacer que sea restaurado lo que ya es escombros, lo que ya no se ve que se pueda ser restaurado. El Señor lo puede hacer, no nos cabe la menor duda. Ahora, menos popular, pero igual de cierto, igual de bíblico, es que Dios también destruye. Así como Dios construye, así como Dios edifica, reedifica, como Dios restaura, Dios también destruye. Y eso lo vemos en la palabra del Señor. En primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero mira lo que dice: para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció Cristo, el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. La versión PDT dice: el Hijo de Dios vino para destruir las obras que hace el diablo. Entonces Dios también es un Dios que destruye. Dice que Cristo vino para eso, precisamente para destruir. Cristo vino para levantar, para restaurar, pero dice que también vino para deshacer, para destruir. Entonces Dios es un Dios que construye, que edifica, pero Dios también es un Dios que destruye, y eso tenemos que tenerlo bien claro, porque van a haber ocasiones que Dios va a edificar, Dios va a levantar, pero van a haber ocasiones que Dios va a destruir, y nosotros tenemos que estar conscientes y sabidos que Dios puede hacer tanto una cosa como la otra. Entonces, mira lo que dice Jueces capítulo 6 versículo 25. Jueces 6:25. Jueces 6:25 dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová, Dios le habla a Gedeón y le dice: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. Y mira lo que le manda a decir: y derriba, destruye el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Entonces Dios le dice a Gedeón: levántate, ve, destruye ese altar, destruye lo que está en ese altar, hazlo pedazos. Entonces, una vez más te estoy dando estos ejemplos porque Dios ciertamente edifica, levanta, pero Dios también destruye, Dios también deshace, Dios también quebranta. Mira lo que dice Génesis 19:24. Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Ahora, cuando vamos a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6, nos da un poco más detalles, aunque los que conocemos la historia sabemos, entendemos la situación, cómo quedó Sodoma, cómo quedaron, mejor dicho, Sodoma y Gomorra, porque eran 2 ciudades. Entonces mira lo que dice segunda de Pedro 2:6, dice: y se condenó por, escucha, destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas. Reduciéndolas a cenizas, o a ceniza, y poniéndoles de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces Dios aquí nos está hablando, ¿qué es lo que hizo con Sodoma y Gomorra? Destruyó esas ciudades, las redujo a ceniza. Todas esas casas, todos esos edificios que pudieran haber habido en ese lugar, todo lo que había en esos lugares, Dios lo destruyó hasta el punto que lo convirtió en ceniza. Y no, estas ciudades son las más famosas que conocemos que fueron destruidas, pero no fueron las únicas. Mira lo que dice Deuteronomio 29:23. Deuteronomio 29:23 dice: azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada. Escucha, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Zeboim. O sea, hay otras 2 ciudades, las cuales Jehová destruyó en su furor, en su ira. O sea, mira qué interesante, porque Dios destruyó estas ciudades. Solo aquí podemos ver 4 ciudades que Dios destruyó.
y compara cómo terminaron las cuatro. O sea, compara a estas dos, Adma y Zeboín, las compara con Sodoma y Gomorra, porque quedaron en la misma condición. Llegó la destrucción de parte de Dios. Claro, no fue por gusto, fue por una causa, por el pecado. Pero Dios destruye esas ciudades. Y aquí nos enseña la palabra de Deuteronomio 29-23. Dice que Dios la destruyó a tal punto que ya no se podía sembrar en esa tierra. Ya no podía producir nada, ni hierba, no iba a crecer nada. Dios destruyó por completo y no quería Dios que nada volviera a crecer de esas ciudades que había Él ya destruido. Qué importante, qué interesante. Porque aquí vamos entrando ya lleno a lo que Dios puso en mi corazón acerca de lo que Él destruye. Y aquí vemos que Él destruyó estas cuatro ciudades y las dejó en una condición hasta el punto que ya nada creciera en esas ciudades. De que ya ni siquiera el monte, ni siquiera la hierba pudiera crecer, porque ese era el deseo de Dios. Había destruido tales ciudades y Él no tenía ningún deseo que volviera a edificarse, a crecer absolutamente nada en esas ciudades. Mira qué importante. Entonces Dios también es un Dios que destruye y nos capacita a nosotros para destruir. Mira lo que dice Jeremías capítulo 1 versículo 10. Jeremías 1:10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Escucha esto: para arrancar y para destruir, para arruinar, para derribar. Dios le está diciendo: te estoy poniendo para que hagas esto. Y entre esas cosas le dice: para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. Y de ahí le dice para edificar y para plantar. Porque como ya lo hemos visto, Dios es un Dios que restaura, un Dios que levanta, que edifica. Pero Dios también es un Dios que destruye. Y aquí dice que Él capacitó, le dio esa unción a Jeremías, pero no solo para que fuera a edificar, a restaurar, sino dice la palabra que lo mandó para arrancar, le dio poder, autoridad. El llamado de Jeremías incluía arrancar, destruir, arruinar, derribar. La versión GBS dice para echar a perder. Dios habla hoy, dice para demoler. NLT version, to tear down. Can you believe that? God calls Jeremiah and gives him instructions, and the instructions that he receives from God are to go and to tear down, to destroy, to ruin. Isn't that really interesting? Because sometimes we think God only restores, and we don't think that's a God that destroys, that ruins. But God does ruin, and He calls us to destroy certain things. Y aquí vemos a Jeremías y le dice: ve, arranca, destruye, echa a perder. Hay una versión que dice arrasa. Entonces Dios, hay cosas que quiere que se destruyan, que se derriben y que no se vuelvan a levantar, que no vuelva a dar fruto, como Sodoma y Gomorra, como Adma y Zeboín, que no creciera ni hierba. Y aquí Dios le da una capacidad, una unción a Jeremías para que arranque, para que destruya, para que llegue a demoler, para que llegue a arrasar, para echar a perder. Es importante porque entonces Dios quiere que destruyamos ciertas cosas y que esas cosas que son destruidas no se vuelvan a reedificar, que no vuelvan a crecer, que no vuelvan a dar fruto. Y nos capacita a nosotros precisamente para hacer eso, para destruir aquello, para demolerlo, para echarlo a perder, para arruinarlo, que no más dé fruto, que se acabe, que quede destruido y que no se vuelva a reedificar, que no se vuelva a levantar. Entonces Él nos capacita para destruir, pero también nos habla y nos dice que lo que destruimos no lo volvamos a reedificar. Nos advierte que lo que ya Él nos dio la fuerza, Él ya nos socorrió para poder destruir, que no lo volvamos a edificar. Entonces,
¿Por qué causa? ¿Por qué Dios dice, por ejemplo, Sodoma y Gomorra hay que reducir a cenizas? Y las otras dos ciudades reducidas a ceniza, y Dios ya no quería que de ahí creciera ni siquiera el monte. Porque hay un peligro al volver a reedificar, al volver a levantar, a volver a construir lo que ya Dios nos socorrió para destruir. Lo que Dios ya nos ayudó para destruir, lo que Dios ya nos ayudó para vencer. Y Dios nos dice que lo que ya vencimos, que lo que ya destruimos, no lo volvamos a reedificar. Mira lo que dice, regresando al versículo que donde empezamos. Dice, porque si las cosas que destruí, ya las destruí, las mismas, las vuelvo a edificar, o sea, ya lo destruí, ahora voy a tratar de edificar lo que yo ya destruí. Y si lo destruí fue porque Dios me ayudó, me socorrió para poder destruirlas. Entonces ahora que Dios ya en su misericordia me ayudó, lo pude deshacer, lo pude destruir, pude terminar con aquello, pude quebrar aquello. Ahora Dios dice, ya no lo vuelvas a reedificar porque hay peligro. Y aquí dice, si lo que destruí, eso mismo lo vuelvo a edificar, regreso y lo que un día destruí, otro día voy y lo trato de edificar una vez, dice, transgresor me hago. GMB version. If I start to rebuild the system of law that I tore down, then I'll show myself to be someone who breaks the law. So if I am trying to rebuild something that I tore down, what I am saying is that I am breaking the law. I am going against what God wants me to do. I'm going against what God wants me to do. If there is something that I already destroyed, and now I'm trying to rebuild it, I am showing that I do not obey God, that I go against what God wants me to do. Y mira, es bien interesante la versión Dios habla hoy, dice, pues si destruyo algo, escucha esto, pues si destruyo algo y luego lo vuelvo a construir, yo mismo soy el culpable. Mira qué interesante. Entonces dice, si yo destruyo algo, y de ahí yo mismo voy y lo vuelvo a reedificar, lo vuelvo a levantar, dice, yo mismo me hago culpable. Y aquí está hablando acerca de la ley, pero me llamó poderosamente la atención en lo que dice este versículo, que nos puede ayudar para entender que Dios nos hace responsables de que si Él ya nos ayudó a destruir algo, si Él ya nos hizo libre de algo, si Él ya nos ayudó a vencer algo, nos hace responsable a que si nosotros vamos y nosotros mismos tratamos de reedificar, tratamos de volver a hacer lo que ya habíamos dejado de hacer. Porque entonces la palabra, si yo lo que ya destruí, voy y trato de volver a reedificarlo, me hago culpable. Estoy mostrando que yo no obedezco la ley de Dios y yo soy el culpable. En otras palabras, de las consecuencias, Dios no es el culpable, Dios nunca es el culpable, pero venimos a los caminos del Señor y Él nos ayuda y nos hace libre y nos ayuda a destruir cosas que nos estorbaban, que nos arruinaban, que nos estaban quitando la vida. Nos ayuda a vencer cosas, romper cadenas. Y después que Dios en su misericordia, al igual que Jeremías, nos capacita, nos ayuda para ser libres de ciertas cosas, para apartarnos de ciertas cosas, para destruir ciertas cosas. Y después de eso nosotros vamos y tratamos de reedificar aquello. Entonces dice Dios, bueno, esa ya está en ti. Tú serás el culpable de las consecuencias que vengan por edificar lo que Dios ya te había ayudado a destruir. Y esto es bien importante y bien interesante, mis amados. Quizás no hay razón para decir gloria a Dios, aleluya, aunque toda la palabra de Dios nos debe inspirar para bendecirlo y alabarlo. Pero sí debe ser algo que nos ponga a pensar, que nos haga meditar y al Señor, ¿será que yo algo que ya vencí, algo que ya destruí, sin darme cuenta estoy tratando de volver a reedificarlo? Porque hay un peligro en ello. Y dice la Biblia, y el responsable somos nosotros mismos por querer reconstruir, reedificar lo que Dios ya nos ayudó a destruir. Mira lo que dice la palabra, Proverbios 26:2.
Proverbios 26:2 es un versículo que es muy interesante y siempre me ha llamado mucho la atención. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Mira qué interesante. La palabra dice, la maldición nunca va a llegar sin causa. La maldición nunca va a llegar así por así, sino que dice, así como la golondrina, así como el gorrión andan así y no pueden llegar sin destino. La maldición nos dice, nunca va a llegar porque sí. En otras palabras, cuando la maldición llega a un hogar, a una vida, es porque hubo una causa, porque sin causa no llega. Y hay otras versiones que nos ayudan a ampliar un poquito más lo que nos está tratando de decir el Señor con esta palabra. Proverbios 26:2, pero la versión Dios habla hoy, dice, como gorrión perdido o golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llegará a su destino. Mira qué interesante. Como un gorrión perdido o golondrina sin nido. O sea, cuando tú estás perdido, no sabes para dónde vas, no tienes un destino final, estás perdido, ¿verdad? Y dice, como golondrina sin nido, o sea, no tiene un lugar a donde llegar. Así la maldición nunca llega a su destino sin ninguna causa. Mira qué interesante. Es bien hermoso porque eso quiere decir que puede haber gente que que desee maldición en contra tuya. Puede haber gente que haga cosas para maldecirte. Puede ser gente que hable cosas para maldecirte. Puede ser gente que diga, que haga, que lo que sea para desearte a ti maldición. Pero dice la bendita palabra de Dios que esa maldición, si no hay causa, nunca llegará a tu casa, bendito sea Dios. Nunca llegará a tu casa esa maldición, así sea el brujo, sea la bruja, sea el brujo mayor, sea el brujo menor, sea quien sea, y hagan los conjuros que hagan. La maldición jamás podrá llegar a nuestra vida, no tiene destino. Es como que la mandan pero no encuentra en nuestra casa, alabado sea Dios. Manda la maldición, pero la maldición no tiene destino, no puede llegar a nosotros porque no tiene causa. Bendito sea Dios por eso. A menos que nosotros le demos un lugar, una causa para que pueda llegar a su destino. Mira qué interesante. Y una de esas causas es volver a construir lo que habíamos destruido. Tenemos que, amados, pensar y meditar que muchas cosas las logramos destruir a través de mucho ayuno, de mucha oración, de perseverar, después de esperar por tiempo, de suplicarle a Dios. Y Dios en su misericordia nos escuchó y pudimos vencer y se destruyó aquello. Ahora no podemos regresar y tratar de volver a reedificar aquello que tanto nos costó quizás destruir. Entonces eso va a traer consecuencias y la culpa será nuestra. Mira lo que pasa aquí, Josué capítulo 6 versículo 26. Gloria sea a Dios. Josué capítulo 6 versículo 26. No sé cuántos estarán en su casa viendo la prédica con su cafecito y su pan. Gloria sea al Señor. Pero nosotros estamos aquí predicando la palabra del Señor. Así es que disfruta tu panito y tu pan. O tu panito y tu café, perdón. Josué capítulo 6 versículo 26. Dice, escucha esto. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, mira lo que dijo Josué. Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Entonces viene Josué y él dice que el que reedifique la ciudad de Jericó, recuérdate todo lo que les tomó para poder derribar esos muros. Les tomó revelación. Dios tuvo que mostrarle cómo botar esos muros, porque con flechas, con espadas no lo iban a poder destruir. Entonces Dios le da revelación. Necesitaron palabra. Dios les habló, Dios les dijo cómo hacerlo.
Necesitaron alabanza, sonaron esas trompetas, necesitaron obediencia a Dios, necesitaron escuchar instrucción, obedecer, sujetarse al líder. Tomó muchas cosas, esperar. Si no me equivoco, tardaron 11 días, esperaron y al fin Dios le dio la victoria y destruyeron Jericó. Y una vez que lo habían destruido, después que tomó oración, palabra, obediencia, paciencia, alabanza, oración, etcétera, al fin pueden destruir Jericó de una manera milagrosa, de una manera que humanamente no hubiera sido posible por los israelitas. Mas sin embargo, por la gracia de Dios logran destruir Jericó. Y viene Josué, el líder de ellos, dice: el que vuelva a edificar esto que tanto nos costó destruir, el que vuelva a edificar esto que nos costó, que tuvimos que esperar, tuvimos que estar alabando a Dios, tuvimos que, podemos imaginarlos por la palabra, todo lo que tuvieron que hacer. Y José dice: el que vuelva a reedificar esta ciudad, que Dios nos dio la victoria para destruirla, que sea maldito. Dice, mira, esa es una palabra, pero bien pesada. Y Josué dice: si alguien vuelve a reedificar esto, que sea maldito. Y continúa y dice que sobre su hijo eche los cimientos, sobre su primogénito, y sobre el hijo menor asiente las puertas. Ahora, claro está que no está diciendo que iban a poner las paredes sobre el hijo mayor y las puertas las iban a poner sobre el hijo menor. Lo que está diciendo aquí, tú lo puedes leer en otras versiones, que le iba a costar la vida del hijo mayor y del hijo menor. O sea, Josué está diciendo: lo que Dios ya nos ayudó a destruir, si alguien lo vuelve a construir, eso le va a costar si vuelve a reedificar las paredes, eso le va a costar la vida de su hijo primogénito. Y cuando pongan las puertas, el poner las puertas, eso le va a costar la vida del hijo más pequeño. Yo te hago una pregunta: ¿quién de nosotros haría eso? Al pensarlo de esa manera, inmediatamente decimos: yo nunca. Pero a veces no nos damos cuenta, y como no es algo físico, no es algo palpable, sino algo espiritual, no nos damos cuenta que estamos tratando de restaurar algo que Dios ya nos socorrió para destruir. Y nos damos cuenta que lo que estamos acarreando es maldición, lo que nos estamos acarreando es muerte, problemas. Entonces cualquiera diría: no, hombre, ¿quién iba a destruir Jericó? A volver a reedificar Jericó. Pero ¿sabes que hubo un hombre que lo hizo? A pesar de que sabía que Dios había dicho que no se volviera a construir, que ya que se había destruido, que no se reedificara, y había un gran peligro, que iba a estar bajo maldición y le iba a costar la vida de su hijo mayor y su hijo menor. Y aunque pareciera difícil de creer, hubo un hombre que se atrevió y volvió a edificar Jericó, y por supuesto tuvo consecuencias. Mira lo que dice Primer Libro de Reyes, capítulo 16, versículo 34. Primer Libro de Reyes 16:34 dice: en su tiempo Hiel de Betel reedificó Jericó, lo que había dicho Dios que no se reedificara, porque no era deseo de Josué, porque él quería y dijo: ya no me construyan esta ciudad. No, era un mandamiento de Dios. Josué solamente era la voz de Dios para el pueblo, para decirle lo que Dios mandaba acerca de esa ciudad que había sido destruida. Y yo te vengo a decir, amado, de parte del Señor, que lo que ya Dios te socorrió para cortar, para quebrar, para destruir, para deshacer, para apartarte de aquello, dice Dios: ya no lo vuelvas a construir, ya no lo vuelvas a restaurar, porque hay un peligro al hacerlo. Y este hombre desafortunadamente no atendió la palabra de Dios, no le importó. Y dice ahí: en su tiempo Hiel de Betel reedificó a Jericó, pero tuvo la consecuencia, porque ya Dios había dado la palabra. Dice: a costa o a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. O sea, cuando empezó, mira qué interesante, cuando empezó a echar los cimientos o los fundamentos, cuando empezó, se murió su hijo mayor. Y cualquiera diría que al ver las consecuencias, él se hubiera detenido y hubiera dicho: ya no más, porque ahora lo que toca es que mi hijo menor también se va a morir. Mas sin embargo no fue así. Él continuó y dice: y al precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra de Jehová, que Jehová había dado por Josué, hijo de Nun. Como te digo, no era antojo
de Josué. Josué no dio esa palabra solo porque él quiso, porque le caía mal los de Jericó, o porque no fue por ninguna otra causa, más porque Dios le dio la palabra. Dijo, diles que no vuelvan a reedificar Jericó. Y yo te vengo a decir de parte de Dios que no vuelvas a construir lo que Dios te ayudó para destruir, que no vuelvas a restaurar lo que Dios ya te ayudó para deshacer. Y tú puedes tomar la palabra, que espero que así sea, o puedes hacer como este hombre Hiel, que dice que él fue. Y a pesar de la palabra de Dios, él fue en contra de la palabra de Dios y fue donde dijeron que no reedificaran. Reedificó y poniendo los cimientos se muere su hijo mayor. Y eso no lo detuvo, continuó. Y Dios quiera que si ya empezamos a tratar de reconstruir cosas que ya Dios nos había ayudado a destruir, y ya empezamos a ver las consecuencias, Dios quiera que nos dé el entendimiento para poder, va la redundancia, entender y decir, that's it, I'm going to stop right now. I'm already seeing the consequences and I'm just starting, so I'm going to leave it alone because God is talking to me and He's telling me, leave it alone, do not rebuild it. Entonces, mira, te voy a leer la Nueva Versión a las Américas, esa porción bíblica. Dice, en tiempos de Acab, Hiel de Betel reedificó Jericó a costa de la vida de Abiram, su primogénito, puso sus cimientos, y a costa de la vida de su hijo menor, Segub, levantó las puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. Entonces, ¿ves lo peligroso de reedificar lo que Dios ya nos ayudó a destruir? Éxodo capítulo 10, versículo 7. Éxodo capítulo 10, versículo 7. Gloria sea al Señor para siempre. Mira lo que dice. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Refiriéndose a Moisés. Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. Y mira lo que le dicen. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está destruido? Pues conocemos la historia. Faraón se endurece y él dice, ok, ya lo voy a dejar ir. No, mejor ya no. Ok, lo voy a dejar ir. No, mejor ya no. Ok, lo voy a... Y no se puede jugar con el Señor. Llegó un momento donde dice, Dios mismo le endureció el corazón, y donde Dios cierra nadie abre, donde Dios abre nadie cierra. Lo mismo le pasó a Sansón. Él decía, me voy a levantar como las otras veces. Ahora sí. Y empezó a jugar hasta que le cortaron la melena. Rompió ese pacto que tenía con Dios. Y sabes lo que le pasó. Entonces aquí Faraón ya está destruido Egipto. Dios ya había destruido a Egipto. Y él todavía quería quedarse con los israelitas. Puedo imaginarme con la intención de que lo ayudaran a reconstruir Egipto. Entonces vienen los siervos y en ese tiempo, para hablarle a un faraón que lo consideraban un dios, la vida te podía costar si le hablabas en una manera desmedida a faraón. Mas, sin embargo, estos siervos se atreven y le dicen, ¿acaso no te has dado cuenta? En otro tiempo eso les hubiera costado el cuello. Entonces, o que le cortaran el cuello, ¿verdad? Entonces ellos le dicen, ¿no te has dado cuenta que ya Egipto está destruido? Como que dice, deja a esa gente, deja tratar de quererlo reconstruir si ya está destruido. Pero como él se ensoberbeció, como él insistió, he was stubborn, tratando de reedificar Egipto cuando ya Dios lo había destruido, lo que pasó es de que tuvo que pagar un precio más alto hasta el punto que fue la muerte de los primogénitos. Pero aún antes que llegara ahí, ya Egipto estaba destruido y Faraón seguía aferrado de quererlo destruir, de agarrarse a aquello que Dios ya había destruido. Y le costó bien caro. Es muy peligroso, mis amados. Es muy peligroso de volver a reedificar aquello que Dios ya destruyó, aquello que Dios nos socorrió para que pudiéramos acabar con ello. Entonces, eso es bien importante. Ahora, quisiera decir esto. ¿Y qué puede ser aquello que yo destruí que no puedo volver a construir? Yo pienso que para esta altura el Espíritu Santo ya te ha puesto más de alguna cosa en el corazón de qué puede ser aquello. Sea que lo estás tratando de construir de nuevo,
O sea que ya lo empezaste a construir, o quiera Dios que no, pero Dios te habla para que cuando te llegue el impulso de hacerlo, te recuerdes de la bendita palabra del Señor que te dice que tengas cuidado con reconstruir lo que ya destruiste, porque es peligroso, porque hay consecuencias que nosotros mismos atraemos, que de otra manera no llegaran esos problemas, no llegaran esas situaciones, pero nosotros, así como la maldición no llega sin razón, entonces, pero puede ser que nosotros le demos la razón, o sea, le demos cabida. Bueno, pues una de esas cosas que puede ser que ya destruiste y que Dios te dice que no vuelvas a destruir, pueden ser los malos hábitos. Ya te habías quitado ese mal hábito de hacer ciertas cosas y ya estás volviendo otra vez poco a poco a hacerlo nuevo. Y quizás no te habías percatado, o quizás ya te habías percatado, que otra vez estás haciendo esas cosas, esos malos hábitos que tenías, que Dios ya te había dado la fuerza para vencer. Ahora otra vez poco a poco lo estás haciendo de nuevo. Malas relaciones. Quizás hay una relación, sea amistosa, sea una relación íntima, sea la que sea, pero que no te edifica, que no te bendice, y Dios te dio la fuerza y te costó, y fue difícil dejar de hablar con esa persona, y fue difícil borrar ese número de teléfono, y fue difícil que lo quitaras de Facebook o donde lo tenías, y fue difícil, y Dios te dio la victoria, y ahora ya lo andas o ya la andas buscando otra vez en Facebook, y Dios te dice, ya no vuelvas a construir lo que ya había destruido. I know God is talking to somebody. Lugares donde ya no ibas, y Dios dice, ¿por qué vuelves a ir otra vez si te costó dejar esos lugares? Y ahora estás volviendo a ir otra vez ahí. Va a traer consecuencias y el culpable va a ser tú. Música. Ya habías dejado de escuchar esa música. Y otra vez ya empezaste a buscarla en YouTube. Y otra vez ya la empezaste a poner ahí poco a poco. Y Dios te dice, no vuelvas a reedificar lo que ya destruiste. Y te lo dice porque Él te ama. Dios nos ama. ¿Por qué fue que Dios le dijo a Josué, dile al pueblo que esta ciudad de Jericó que se destruyó no la vuelvan a levantar? Porque Dios sabía que iba a traer consecuencias. Y sure enough, exacto lo que pasó. Llegó uno, le dejó construir, se murió su hijo primogénito y se murió su hijo pequeño. Entonces, amados, Dios nos dice, si por ahí habías empezado, Dios te dice, páralo ahí, pues recuérdate lo mucho que te costó destruirlo, no lo vuelvas a edificar. Programas de televisión, o en el teléfono, o en la tablet, qué sé yo, cosas que ya habías dejado de ver, y otra vez poco a poco ya la empezaste a ver. Ya habías dejado de ver novelas. Ahora ya no mira novelas, ahora mira series. Still the same thing, bro. Your sis. Entonces el Señor dice, ten cuidado porque no nos damos cuenta que estamos volviendo a construir lo que ya destruimos. Entonces Dios te dice que hay un peligro en volver a reconstruir lo que construiste. ¿Por qué crees? La Biblia dice que cuando David derrotó a Goliat con aquella piedra, dice que él salió corriendo mientras estaba ahí tirado y agarró la espada y le cortó el cuello. ¿Por qué crees que David no se quedó esperando ahí que Goliat se levantara una vez más? Porque esta vez Goliat se iba a levantar con mucha más furia y ya no le iba a sorprender. La primera vez lo sorprendió, no esperaba que David le lanzara esa piedra. Pero Dios en su misericordia ayudó a David y guió a esa piedra para derrotar a aquel gigante. Pero David sabía que él no podía permitir que Goliat se levantara una vez más, porque esta vez más iba a venir mucho más violento. Y esta vez, quién sabe si con una pedrada lo iba a poder botar. Y nosotros, mis amados, tenemos que entender, por favor, que hay un peligro de permitir que se vuelva a levantar ese enemigo, permitir que se vuelva a restablecer esas relaciones, que es un peligro volver a frecuentar los lugares que habíamos dejado de frecuentar, escuchar, ver lo que habíamos dejado de ver o escuchar. Hay un peligro porque esta vez se puede levantar más fuerte
Y si te costó vencerlo la primera vez, la segunda vez te puede costar mucho más. No lo vuelvas a construir. No vuelvas a destruir lo que Dios ya te ayudó a destruir. Vocabulario. Ya habías dejado de usar ciertas palabras, pero te volviste a juntar con cierta persona, empezaste a ver ciertos videos, empezaste aquí, empezaste allá, y ahora, ups, se te salió. Pero la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si hay cosas que están saliendo de nuestros labios, es porque ha entrado antes a nuestro cuerpo a través de lo que hemos visto y oído, que son las ventanas de nuestro cuerpo. Y por eso decimos cosas y hablamos cosas en la manera que lo hacemos, porque hemos permitido que lo que habíamos destruido lo estamos construyendo otra vez. Entonces, mis amados, el Señor nos dice que lo que ya destruimos no lo volvamos a construir. Aléjate de ello. Y una de las cosas, hermanos amados, que son tan tremendas y a veces no la vemos como es, las deudas. No podemos pagar una deuda si no nos metemos en otra inmediatamente. Es como que hay necesidad de estar endeudados. Y claro que hay ciertas cosas donde pues la situación no permite para que puedas pagarla al contado. Qué sé yo, una casa, un carro. Pero amado, a veces Dios nos ayuda a destruir, a pagar esas deudas que nos tienen agobiados, que nos afectan la vida espiritual. Y Dios como quiere que le sirvamos, Dios como es bueno. Mira, yo he escuchado testimonios tan tremendos de personas que tenían una gran deuda y de repente llaman y ya no deben nada. Dios hizo el milagro y eso es lindo y maravilloso. Pero si ya Dios te ayudó a salir de esa deuda, ¿para qué te vas a meter en otra innecesaria? Siento del otro lado de la cámara ahí en sus casas que hay un gozo, una algarabía, una gloria, que solo porque está lloviendo no sales corriendo a la calle a decir Cristo vive, gloria a Dios. Pero con todo mi corazón y especialmente a las ovejitas del tabernáculo reunido, tengo la responsabilidad, tengo la necesidad de hablarte la palabra del Señor. Y decirte en esta hora que el mensaje que Dios nos da es que no vuelvas a ir donde ya habías dejado de ir. No vuelvas a hablar con esa persona que no te edifica, con la cual ya habías dejado de hablar. Si ya le pusiste, la bloqueaste, perdón, en Facebook, ¿para qué la vas a desbloquear? Si ya habías borrado su número de teléfono, ¿para qué lo andas buscando otra vez? Si ya la habías borrado de tus contactos, ¿para qué andas tratando de mandarle mensaje por Messenger? Es un peligro, mis amados. Es un peligro. Dios restaura, Dios levanta, pero Dios también destruye. Y cosas que destruye, que Él quiere que nunca más den fruto, que nunca más vuelva a salir hierba, nunca más vuelva a crecer, que no se vuelva a edificar, porque hay un peligro si nosotros volvemos a reedificar lo que Él ya nos ayudó para destruir. Así como ayudó a Jeremías, Dios nos ha ayudado y nos seguirá ayudando para destruir, para arrancar, para demoler, para echar a perder. Pero una vez que lo hemos hecho, no tiene sentido, mis amados, que volvamos a tratar de reedificar lo que tanto daño nos hizo, lo que nos estaba destruyendo la vida, lo que estaba arruinando nuestro matrimonio, lo que estaba arruinando nuestra vida espiritual, lo que estaba arruinando nuestra economía, lo que estaba arruinando nuestra salud. Bendito Dios, nos ayudó a vencerlo y ahora queremos volver a reedificarlo. Pero si reedifico lo que yo antes destruí, yo soy el responsable, dice la palabra del Señor. Entonces continuemos. ¿Dónde estábamos? Primera de Samuel, después del ejemplo de Faraón, vamos a primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo 2. Primer libro de Samuel 5, 2. Mira lo que dice. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Dagón era un ídolo, un dios pagano de los filisteos. Versículo 3.
Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y mira lo que hicieron ellos. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. O sea, llevan el arca de Dios, que representa el pacto de Dios, la promesa de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios. La llevan y la meten al templo de ese dios pagano, de ese ídolo, Dagón. Y lo que acontece es que aquel ídolo cae postrado ante el arca de Dios, ante el arca del pacto. Llegan los filisteos y cuando miran que ha caído su Dios, ese ídolo, en lugar de decir qué tan poderoso es este Dios que ha hecho que nuestro Dios se incline ante él, y no decir asombrarse y darle gloria a Dios, ¿sabe qué es lo que hicieron? Ahí lo dice, agarraron otra vez a Dagón y lo volvieron a restaurar, lo volvieron a poner en su lugar. Versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana, o sea, los filisteos, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Threshold, el umbral, en la entrada de la puerta, o lo que está abajo de la puerta, mejor dicho. Entonces mira qué interesante. Están viendo ante el poder de Dios, Dagón cae postrado. Y no se ponen a pensar y decir, ¿cómo estoy adorando a Dagón cuando aquí está un Dios poderoso, un Dios grande? No, lo que hicieron fue de que fueron a levantar a Dagón de donde estaba postrado ante el arca de Dios, postrado ante el poder de Dios. Lo levantan y lo vuelven a acomodar otra vez. Hermano querido, y Dios en su misericordia muchas veces nos muestra su poder, y lo que deberíamos de hacer es de ver ese poder, de ver sus maravillas, de ver lo que Él está haciendo. Bendito sea Dios, que nos ayuda para que caigan todos esos ídolos de nuestra vida, para que caigan todas esas cosas que nos están estorbando, en lugar de restaurarlo, en lugar de tratar de restaurar aquello que Dios está botando, en lugar de restaurar aquello que Dios está desapareciendo. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en ver la gloria de Dios, en lugar de estar tratando de restaurar, de levantar lo que Dios ya botó, lo que Dios ya destruyó. Debemos de enfocarnos en el poder maravilloso de Dios y buscar la presencia de Dios y admirar sus maravillas, su gracia, su amor, y dejar Dagón que se queda ahí tirado. Déjalo ahí postrado, déjalo ahí que te llame, que te textee, que te mande friend request, déjalo ahí. Tú sigue a Dios, tú sigue a Dios, tú sigue al Señor, porque ¿sabes qué? Ellos lo levantaron, al otro día Dios lo volvió a botar. No pelees con Dios. ¿Por qué estás tratando de construir lo que Dios quiere destruir? No te conviene pelear en contra de Dios, querido. Entonces, en lugar de tratar de levantar a Dagón, mejor póstrate ante el arca de Dios, ante su presencia, ante su maravilloso poder. Dios nos quiere ayudar a quitar todo ídolo de nuestra vida. ¿Sabes que un ídolo no solo es aquello a lo cual nos postramos, algún bulto de algún material, sino que ídolo es aquello que le quita a Dios el primer lugar? No quiere decir que para que sea un ídolo que tú le ores a ese ídolo, que tú le pidas algo. Un ídolo es aquello que le roba a Dios el primer lugar. Y tratamos de restaurar aquello que le está robando el primer lugar a Dios. Y Dios en su misericordia nos sigue mostrando su poder. Y nosotros seguimos empeñados en tratar de levantar ese ídolo que le está robando a Dios el primer lugar. Lo que le está robando la gloria a Dios. Y Dios nos dice, no vuelvas a levantar ese ídolo. Yo lo estoy tratando de destruir y tú lo estás tratando de levantar. Deja que Dios destruya ese ídolo. Deja que Dios
destruya eso que estorba y mejor enfócate y busca la gloria bendita de Dios. Olvídate de ese ídolo. ¿Por qué, amado, te conformarías con un ídolo cuando puedes tener al verdadero Dios todopoderoso? ¿Por qué te vas a conformar con algo? Puedes tener al Creador, bendito sea el nombre del Señor. Deja ese que a Dios agrada, mejor enfócate en el Señor. Deja estar gastando tus fuerzas, tu energía, tu tiempo en tratar de restaurar ese ídolo. Mejor enfoca tu tiempo, tu energía en buscar la gloria de Dios, que eso es lo que Él anhela, que eso es lo que Él quiere de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, hubieron consecuencias. Esto te voy a leer un versículo. Primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo 9. Consecuencias de no atender, de no tratar la presencia de Dios como debían, más preocupados en levantar ese ídolo que Dios había botado. Primer libro de Samuel 5, 9 dice: y aconteció que cuando la habían pasado, refiriéndose al arca del Señor, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Es peligroso. Hay un peligro el tratar de reedificar lo que Dios ya destruyó. Deuteronomio 13:15. Deuteronomio 13:15. Mira lo que dice: irremisiblemente, sin falta, no le tendrán misericordia. No puede revertir este edicto. Irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Versículo 16. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello, como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre. Nunca más será edificada. Y mira lo que dice el siguiente versículo: y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres. Mira qué interesante. Porque Dios dice: de lo que yo quiero destruir para siempre, de lo que yo les mande a destruir, a acabar, dice Dios, cuidadito y se les pega algo. Cuidadito y se les pega algo de lo que yo he dicho, que no se vuelva a destruir. O sea que mira, aunque no fueran y reedificaran la ciudad, si se quedaban con algo de aquello, como recuerdo de aquello que Dios se había destruido, Dios les prohíbe eso. Le dice: no se les vaya a pegar nada de lo que yo he mandado destruir, de lo que yo he dicho que sean ruinas para siempre. Dice: para que tenga de ti misericordia y tenga de ti compasión, y te multiplique como lo juró a tus padres. O sea, para que se cumplan las promesas de Dios. Mira qué interesante, amado. Dios dice que no era que iban a reedificar las ciudades, sino que aquello que Dios había dicho que quedaran ruinas, que nunca más se volviera a levantar, dice: de eso no se te pegue nada, de eso no te lleves nada. O sea, no podían llevarse un premio de consolación, ¿verdad? Y decir: bueno, pues no puedo construir esta ciudad, pues aunque sea una piedra me llevo de este lugar. Y sabes que muchas veces sí estamos: bueno, pues como no puedo ver a la pancracia, aunque sea me llevo una su foto, aunque sea me llevo una su colita, ¿verdad? Ay, aunque sea me quedo con esta camisa de fulano de tal. Y Dios dice: mira, mis amados, Dios es tan claro. Es que, como dicen por ahí, es como todo, hay cosas que ni qué. Entonces Dios nos dice: no se te pegue nada, porque eso es un anatema.
Anatema es algo que estaba bajo maldición, algo que está destinado a ser destruido. Eso es anatema. Cuando Dios decía esta ciudad es anatema, significaba que eso se iba a destruir. Y Dios dice que no se te pegue nada del anatema. De eso que ya son ruinas, de eso que Dios no quiere que se levante, no te quedes con nada, que no se te pegue nada. Así es que si te había pegado algo que dice, bueno, yo ya no voy a construir, ¿verdad? Ya de plano eso ya no, pero ay, aunque sea me quedo con esto. Dios dice que no se te pegue nada. Si se te han puesto las manos un poco pegajosas, dice Dios, quítate ese pegamento, ya no andes con las manos pegajosas, que no se te anden pegando las cosas. Hoy yo siento un gozo que el mundo no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Bendito sea Dios. Híjole, ya se me acabó el tiempo. Gálatas capítulo 4, versículo 8 y 9. Gálatas 4, 8, de ahí vamos al 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza son dioses. Versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Nueva versión viviente dice, pero ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo se les ocurre? Me encanta esta versión. ¿Cómo se les ocurre retroceder y volver a ser esclavos de esos poderes que no valen nada y no pueden hacer nada bueno por ustedes? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo van a creer, hombre? Como dirían por ahí, ¿vas a creer vos? ¿Cómo se les ocurre? Dice, ya son libres, ya de eso que no servía para nada, que no les beneficiaban nada. ¿Cómo se les ocurre tratar de volver a ser esclavos cuando ya Dios los hizo libres? Hermanos queridos, Dios en su misericordia ha roto tantas cadenas, tantas ataduras de nuestra vida y vamos poco a poco avanzando en la libertad. Cada día somos cada vez más libres y más libres. La libertad, igual que la revelación del Señor, es progresiva. No la recibimos así toda al mismo tiempo, sino cada vez tenemos más revelación de quién es Dios y cada vez somos más libres y más libres y más libres. Entonces dice, ¿cómo se les ocurre ahora que ya son libres tratar de volver a ser esclavos? Gloria sea a Dios. Con esto termino con un famoso, híjole. Bueno, vamos hasta 2 Crónicas, hasta el final de Manasés, y aquí termino. Mira lo que falta. 2 Crónicas 33:1. El tiempo voló. 2 Crónicas 33:1. Voy a leer el versículo 2 y 3. Mira lo que dice. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones que las naciones que Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y aquí explica por qué el que hizo lo abominable, por qué es que él hizo lo que a Dios no le agradaba. Versículo 3. Porque él reedificó, volvió a construir, volvió a levantar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró todo el ejército de los cielos y le rindió culto. El padre de él había destruido eso. Y ahora viene él y lo trata de reedificar. Y delante de Dios eso fue algo malo, fue una abominación, lo cual le trajo consecuencias. Entonces mira lo que pasa, versículo 10, 33:10, ahí estamos. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. A Dios le mandó una palabra: no vuelvan a construir lo que ya destruyeron, no lo vuelvan a restaurar, no lo vuelvan a restituir. Y ellos dicen, no le escucharon. Versículo 11, por lo cual, viene la consecuencia, por lo cual Jehová trajo contra ellos
los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Como trató de edificar lo que Dios había dicho que no se edificara, y le habló y le dijo, no lo hagas, y no hizo caso. Entonces Dios levantó a un enemigo, el cual lo llevó cautivo. Pero Dios es un Dios tan bueno, tan lleno de misericordia. Mira lo que pasa. Versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustia, o sea, Manasés, por haber reedificado lo que el padre había destruido, trajo consecuencias, lo cual le trajo angustias. Y Dios le habló porque Dios nos ama, porque Dios es bueno. Dios nos habla, no habla nomás porque no tenga nada más que decir, amado. Dios sabe exactamente qué decirnos y cuándo decirnos. Entonces le habló, le dijo, no lo reedifiques, pero no hizo caso, lo reedificó, fue llevado esclavo y llegó la angustia. Mira, dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, aleluya, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, versículo 13, y habiendo orado a él, fue atendido, bendito sea Dios, pues Dios oyó su oración y lo restauró, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Mira qué lindo, hermano. Dios le manda a decir a Manasés, no reedifiques eso, no lo vuelvas a levantar, no vuelvas a volver a levantar esa relación, no vuelvas a hacer eso otra vez, ya lo quebrantaste, ya lo destruiste, no lo vuelvas a hacer. No hizo caso. Vino las consecuencias, y cuando vino la aflicción a causa de las consecuencias de no oír la voz de Dios, dice que clamó a Dios, se humilló, y Dios, que es grande en misericordia, le escuchó. Bendito sea Dios, alabado sea su santo nombre, que aunque le seamos infieles, Él permanece fiel. Y le clamaron a Dios, él se humilló en la aflicción, le pidió a Dios que lo perdonara, y Dios lo restauró, Dios lo levantó. Hermano querido, si has empezado o ya has reedificado algo que Dios te había dicho que destruyeras, arrepiéntete. Dios se agrada de un corazón arrepentido. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, y Dios te va a levantar, y Dios te va a ayudar, y Dios te va a bendecir. Entonces, versículo 13, mira qué lindo. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová es Dios. Aleluya. Manasés, después de ver su rebeldía, después de ver que él quiso reedificar algo que Dios dijo que no reedificara, que Dios le habló, no le hizo caso, pagó las consecuencias, y en medio de la angustia a causa de esas consecuencias le clama a Dios. Dios lo escucha, Dios lo levanta, Dios lo restaura, y Manasés llega a una conclusión. Dice, Jehová solamente es Dios, solo Él es digno. Dice, reconoció Manasés que Jehová era Dios. Reconozcamos que Él es Dios, amados. Reconozcamos que Él es Dios y que Él nos habla, y atendamos a su voz, porque Él nos ama, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y si tú ya has empezado a restaurar algo, o si ya lo restauraste, clámale al Señor, el Señor te ayudará, el Señor tendrá misericordia de ti. Si te has apartado de los caminos del Señor, empezaste a hacer cosas, volviste a hacer cosas que no hacías y te apartaste del Señor, vuélvete, el Señor te va a levantar, te va a restaurar, como lo hizo con Manasés. Y todo lo que necesitas hacer es reconocer que Él es Dios, humillarte y clamarle, y Él va a ser amplio misericordia y te va a restaurar. Si gustas, ahí donde estás, quizás uno, y para eso va a ser una gran victoria. Quizás hayan más que uno, pero ahí donde tú estás, órale al Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, tú que conoces todas las cosas, ayúdanos a no reedificar lo que tú ya nos socorriste para destruir. Y si ya estamos con el deseo de hacerlo, quita ese deseo. Si ya hemos empezado, ayúdanos, Padre, a apartarnos. Y si ya hemos avanzado en esa reedificación, te suplico que tú nos ayudes, Padre.
Señor, aquellos que se apartaron de ti, Padre, te pido que tú los ayudes. Trae a esos hijos pródigos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, el que a ti viene, tú no le echas fuera. Te pido, por favor, que tú restaures, que tú levantes, perdona, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que reedificaron esos ídolos y se fueron en pos de ellos, Señor. Cualquier cosa que los haya apartado de ti, te pido que le des autoridad para destruir esos ídolos y que pongan su mirada en ti, en tu gloria, en tu poder, en tu misericordia, Padre mío. Te lo suplico en el nombre de Jesús, amado Rey. Amén y amén. El Señor te bendiga. Con la ayuda del Señor nos estamos viendo el sábado a las 7. Comparte la palabra del Señor. Bendiciones.